Hola amigos de Libertad Gloriosa, espero que estén bien. Les doy la bienvenida. Hoy quiero hacer un análisis y una respuesta a un comentario de uno de los videos que hace meses subí a este canal. Porque bueno, si Jesús era considerado el Mesías, le digo que ese Mesías Salvador se esperaba que cumpliera con ciertos requisitos. Incluso los judíos esperan que el Mesías cumpla con esos requisitos. Si Jesús no cumplía con esos requisitos, entonces no podía ser considerado el Mesías. Y aquí voy a analizar hoy, dar una respuesta a un comentario de uno de los usuarios que comentó en este video. Bien, quiero responder este comentario. Dice, vi 2 minutos de tu video y me di cuenta que no eres teólogo. Realmente no lo soy, ni nunca he afirmado que soy teólogo. Dice, Jesús proviene del linaje de 2 tribus, la de Leví y la de Judá. La tribu de Leví era de donde salían los sacerdotes, sí, y la de Judá de donde provenían los reyes. María de la tribu de Leví, José era descendiente del linaje de David, es decir, de la tribu de Judá. Por obvias razones, Jesús no podía nacer del gen humano, pero fue adoptado por José para su crianza. Jesús es rey y sumo sacerdote que abole los pecados de la humanidad ante el Padre. Y todavía dices que no hay evidencia de la Biblia cuando en Mateo y Lucas se conoce la genealogía de Jesús. Primeramente, error. En Mateo y en Lucas no se habla de genealogía de Jesús. Cuando usted va a la Biblia, en el enunciado dice genealogía de Jesús, pero cuando usted lee se da cuenta que no es genealogía de Jesús, es genealogía de José. En Mateo, hijo de hijo de hijo de hijo, hijo de José. Bien, y José, según el propio evangelio, no era el padre biológico de Jesús. Y esto es un detalle importante. José no era el padre biológico de Jesús. Cuando buscamos la genealogía de Jesús en Lucas 3, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matán. Es decir, ahí la genealogía que se menciona es de José. Algunos estudiosos sugieren que esta es la genealogía de María, pero no, el texto no dice que era de María. Pero bueno, para justificar un error, se dice que la genealogía de Lucas era de María. Entonces, cuando usted compara las dos genealogías, la de Lucas y la de Mateo, va a ver que hay varias contradicciones. Entonces, y el mismo texto, incluso el mismo texto, no dicen que era genealogía de Jesús. Si el padre biológico de Jesús no era José, dicho por el propio evangelio, entonces está incumpliendo una de las cosas más importantes, que incluso el evangelio de Juan, que quiero hacer énfasis en esto. Vamos a leer en el evangelio de Juan, capítulo 7. Vamos a leer versículos 40 al 44. Entonces, algunos de la multitud, oyendo nuestras palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó a mano. La creencia, según el Evangelio de Juan, es en el siglo I, era, e incluso los judíos actuales aún creen esto, que el Mesías viene del linaje de David. Y si buscamos este versículo en el interlineal griego del Nuevo Testamento, el interlineal griego del Nuevo Testamento, el versículo de Juan dice, la palabra linaje procede de la semilla. La palabra linaje es semilla, es spermatos. O sea, la creencia era que venía del esperma. Y el esperma lo da el hombre. El hombre es el que genera el esperma. Entonces la creencia era que el Mesías venía del esperma de David. Ahí está.
el espermatos, el esperma. Entonces, si el padre biológico no da el esperma, entonces no viene del linaje, no viene del esperma de David. Si José no dio el esperma, entonces no viene del esperma de David. ¿Se entiende? Y ese es el grave error y ese es el problema que la iglesia no ha entendido. Y muchos no quieren entender. El problema es que al José no ser el padre biológico, el esperma de David, el linaje de David no se transmite o no se valida en Jesús. Al José no ser el padre biológico, no se transmite el linaje a Jesús. Ese es el problema. Por eso es que Jesús no es considerado el Mesías esperado, porque el Mesías esperado viene del esperma, según se cree en las escrituras hebreas y según la creencia del judío, es del esperma de David. Y Jesús no cumplía con esto, que es una de las principales características del Mesías, que tenía que venir del esperma. Y Jesús no era del esperma de José. Los dos evangelios dicen que Jesús era hijo, según se creía, de José, o sea, hijo adoptivo, pero no era hijo biológico de José. Los evangelios se equivocaron y el peor mito que pudieron añadirle a Jesucristo fue el del nacimiento virginal. Si hubieran quitado el nacimiento virginal, quizás fuera más creíble la historia de Jesús. Volvemos acá. Una cosa que me llamó la atención, dice, María era de la tribu de Leví, José era descendiente del linaje de David, es decir, de la tribu de Judá. Por obvias razones, Jesús no podía nacer del gen humano. ¿Qué obvias razones? ¿Por qué por obvias razones el Mesías? ¿De dónde saca que por obvias razones? ¿Qué obvias razones? Le pregunté, de hecho le pregunté a este usuario y no me respondió. Por obvias razones Jesús no podía nacer del gen humano, pero fue adoptado por José para su crianza. Y es aquí donde hierra el evangelio. El mito, aquí está el error. Y por esto es que Jesús no es considerado el Mesías ni por los judíos, porque el Mesías tenía que venir de un papá y de una mamá. Entonces, compañero Roy López, aquí está mi respuesta a su comentario. Muchas gracias por escribir y por dejar lo que piensa. Te invito a que le des like, te suscribas a mi canal para seguir haciendo contenido, críticas y reflexiones. Muchas gracias. Sí, aquí en Libertad Gloriosa.